Muy buenas noches, amigo, tú que me ves del otro lado de la pantalla. En esta noche yo quiero darte unas palabras de ánimo. Si tú te encuentras en una situación en la que sientes que ya no puedes más, en la que te sientes cansado del trabajo que tienes, te sientes cansado de tanta injusticia que ves alrededor tuyo, te sientes cansado de ver que tu hijo no cambia. En esta noche yo tengo una palabra de ánimo para ti. Y bueno, pues la mayoría de nosotros podemos experimentar un cansancio, ¿verdad? Un cansancio el cual pues muchas de las veces nos lleva a una fatiga. Y en esta noche, amigo, tú que me escuchas, yo quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer el verso 29, 30 y 31, comenzando por el 30. Y dice la palabra de Dios: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y bueno, para poderte hablar un poco de esto, primero vamos a ver qué es el cansancio. Bueno, pues muchas veces nosotros realizamos alguna actividad, ¿verdad? Como los quehaceres de la casa. Y bueno, es esa falta de energía al realizar alguna actividad. Y bueno, que después de tomar un descanso, pues nos recuperamos de ese cansancio. Y la fatiga es esa sensación de cansancio extremo o un agotamiento que imposibilita seguir con el trabajo o nuestras tareas cotidianas. Y en este caso existe una falta de energía sostenida. Y bueno, pues muchas veces nosotros experimentamos este tipo de cansancio, ¿verdad? Incluso en la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos en los cuales pues vemos que no tan solamente en la actualidad, en este tiempo en el que vivimos, pasamos por ese cansancio, sino que también hubo hombres en aquellos tiempos de la Biblia que también se cansaron. Y bueno, y como punto número 1 dice que todos sentimos cansancio, ¿sí? Y uno de ellos es un hombre muy conocido, un hombre que era agradable delante de Dios, y habla de este personaje que es el rey David. Nos habla que hubo un momento en la vida de David en que unos hombres de un lugar de los amalecitas habían capturado a sus familiares, a sus esposas e hijos, ¿verdad? Entonces, cuando David y los hombres que estaban con él llegaron a aquel lugar donde estaba su familia, resulta que no había nadie, no estaba su familia. Ellos pues iban con ese gozo, con esa ilusión de ver a sus familias, de encontrarlos pues cada uno en sus hogares. Pero ¿qué pasa? No había nadie, porque estos hombres de Amalec se los llevaron. ¿Y qué pasó? Pues bueno, estos hombres, dice en la Biblia, que lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Y aquí vemos de que pues no tan solo en este tiempo, ¿verdad? No tan solo en esta actualidad lloramos por las circunstancias que podamos estar pasando, por algún problema en el que estemos viviendo, que lloramos y lloramos hasta cansarnos. Y aquellos hombres pasaron por este dolor, por esta aflicción, esta tristeza al no encontrar a su familia. Y bueno, menciona también que estos hombres pues persiguieron a aquellos
captores de sus familias, y algunos de ellos se cansaron y ya no continuaron. Eran 600 hombres, de los cuales 200 de ellos sintieron que ya estaban agotados por tanta caminata. Aparte de la tristeza, pues también había un cansancio físico. Y aquí vemos de que pues hubo un shock emocional en sus vidas, ¿sí? Y aparte también pues el esfuerzo físico que ellos estaban haciendo. Entonces aquí ellos se desgastaron y bueno, los demás continuaron y pues podemos ver aquí que cómo hubo ese cansancio, tanto físico como emocional, por la pérdida de sus familiares, ¿verdad? Porque prácticamente fueron secuestrados. ¿Y cuántos en esta actualidad pues vemos tanta gente, vemos en las noticias pues acerca de personas que son secuestradas? Y muchas veces pues no podemos decir que imaginamos, porque pues no pasamos por esa situación en donde haya un secuestro de un familiar, pero pues pensamos de que puede ser una situación muy difícil y eso también es agotador, es un tiempo en el que te cansas porque pues no sabes en qué situación está pasando aquella persona, no sabes por lo que está viviendo, si lo están tratando bien, si no está bien. Viene ese cansancio emocional, viene un estrés a nuestras vidas. Y bueno, aquí pues él es un ejemplo de que en aquel tiempo también se cansaban, no tan solo por la situación que vivimos ahorita en la actualidad. Ahorita el mundo es más difícil. Y bueno, también otro varón que podamos tomar como ejemplo es Esaú. Esaú pues tenía su mellizo Jacob y bueno, uno de ellos era cazador y Jacob era un cocinero. Y bueno, aquí nos menciona de que hubo una ocasión en la que llegó Esaú y olía aquel guisado que estaba haciendo su hermano Jacob. Y pues era un varón que venía de la casa y yo me imagino que pues venía cansado de que todo el día cazando y con hambre. Entonces traía ese apetito y al oler el guisado de su hermano, pues con mayor razón le dio mucha más hambre, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó una situación en la que a través de esa fatiga física que él traía, pues le pidió de comer a su hermano. Y su hermano, aprovechándose de esta situación, pues le prácticamente intercambió la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas que estaba realizando él. Y pues Esaú en ese cansancio pues prácticamente no estaba pensando de manera consciente, ¿verdad? Estaba cansado, lo único que quería era comer. Y bueno, ¿qué le dijo? Pues él aceptó ese plato de guisado a cambio de su primogenitura. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta de que muchas veces estamos en esa misma situación. En este caso, pues como padres venimos cansados del trabajo, estamos cansados de los quehaceres de la casa, o podemos estar cansados por cualquier otra situación. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces nuestros hijos ven ese cansancio en nosotros y se aprovechan de la situación. ¿Qué hacen? Pues no, oye, mamá, papá, ¿me das permiso para ir a tal lugar? Pues el lugar puede ser que sea prohibido para ellos, pero en esa situación en la que te ven ellos, dicen, no, pues como está cansado, sí me van a dejar ir. Y bueno,
tomamos decisiones sin estar conscientes eh, de lo que, ah, de lo que dimos permiso, ¿verdad? Y así le pasó a Esaú. Él cambió su primogenitura por ese plato de lentejas y bueno, pues fue una consecuencia que tuvo a futuro porque no estaba consciente de lo que él estaba haciendo, porque estaba muy cansado. Y así nosotros, ¿verdad? Podemos tomar decisiones que nos podemos arrepentir, ¿sí? Y bueno, a veces ya al día siguiente nuestros hijos pues esperando de que lleguen y resulta que no llegan porque nosotros les dimos permiso una noche anterior cuando estábamos cansados, que no supimos y le dijimos qué fue lo que le dijimos, qué fue lo que nos preguntaron. Y llegan y pues nosotros enojados de que pues no llegan a la hora que tienen que llegar, sobre todo pues los adolescentes, los jóvenes. Y bueno, pues les llamamos la atención y resulta que nos dicen de que nosotros les dimos permiso, ¿verdad? Y pues muchas de las veces no estamos conscientes de las decisiones que tomamos. Y bueno, aquí pues tenemos que estar conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo para tomar decisiones importantes, tenemos que estar conscientes. Y bueno, otro caso que podemos ver era un hombre llamado Epafrodito. Epafrodito era un amigo de Pablo, un misionero. Y bueno, aquí Pablo le comenta en una carta a la iglesia de Filipos, en el cual pues le dice que este hombre había sido agotado por la causa de Cristo. Entonces, aquí lo que pasó con él fue que se enfermó, pero fue por tanta carga de trabajo, de que no descansaba. Y bueno, aquí vemos de que pues a veces tenemos tanto trabajo, que seguimos y seguimos y seguimos y por el cuerpo pues se ve descompensado, ¿verdad? Se ve descompensado por esa falta de descanso y bueno, todo eso pues nos puede llevar a una enfermedad. Y bueno, muchas veces pues trabajamos en casa, sobre todo pues como mujeres muchas de las veces pues tenemos un trabajo en casa que es los quehaceres, atender al hijo, pues a la familia, al esposo, pero aparte se tiene un trabajo aparte. Entonces es un trabajo en el cual pues llegas, pero sabes que en casa todavía hay más trabajo. Entonces no descansa, muchas de las veces no descansa, o incluso como varones, ¿verdad? Muchas de las veces quieren que su familia, pues no les falte nada. A veces doblan turnos y el trabajo los agota. Sí, los agota, pero en esa necesidad, en esas situaciones que puedan estar pasando en casa, pues ellos continúan esforzándose, aunque su cuerpo ya le pida que descanse, no lo hace por esa necesidad que pueda estar pasando en casa. Y continúan trabajando, entonces ese cansancio se va acumulando hasta que se convierte en una fatiga. Entonces ya día con día ya vive con esa fatiga, pero continúa, no se toma ese tiempo para descansar. Y muchas veces pues así estamos la mayoría, ¿verdad? Para poder llevar un poco más de dinero en casa, ¿qué hacemos? Trabajamos y muchas de las veces pues no nos tomamos ese descanso. Y bueno, aquí investigando un poco de cuántas horas podemos dormir, yo veía de que
recién nacidos tienen que dormir de 16 a 18 horas. De los niños de 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. De 6 a 12 años, de 9 a 12 horas. De 13 años a 18 años en adelante, de 8 a 10 horas. Y los adultos, 7 horas. Pero realmente nosotros como adultos dormimos lo que tenemos que dormir. Muchas de las veces no lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, aquí como punto número 2, buscando descanso. ¿De qué manera vamos a buscar ese descanso? Pues bueno, en esta noche, amigo, tú que estás del otro lado, me estás escuchando, pues bueno, hay buenas noticias porque tú como mujer, como varón, incluso como joven, adolescente, te cansas también, ¿sí? Puedes cansarte por las diferentes circunstancias que pasen a tu alrededor, pero aquí, si buscamos en nuestra Biblia, en el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y bueno, aquí que nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas se refiere a esa capacidad espiritual de poder continuar adelante sin fatigarnos. Nos podemos cansar, pero como les dije en un principio, el cansancio, bueno, pues se recuperan las fuerzas al momento en el que nosotros tomamos un descanso. Y la fatiga ya es algo crónico, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que esas fuerzas las podemos obtener en Dios. Y bueno, y Él es la fuente donde nosotros podemos recargar nuestras baterías. Él es la fuente inagotable de energía que proviene del cielo, ¿sí? Y esas fuerzas, ¿qué van a hacer? Nos van a conducir a que sigamos esperando en Dios a pesar de las situaciones que podamos estar pasando. No importa cuál sea tu situación, quizá estés cansado por el trabajo, estás cansado porque ves de que tu familia sigue igual, no cambian, estás cansado por las injusticias que hay en todo el mundo, estás cansado porque tu hijo rebelde no cambia, estás cansado porque tu esposo no cambia. Entonces hay muchas situaciones que nos pueden llevar a un cansancio y eso a una fatiga. Pero aquí nos dice que si esperamos en Jehová vamos a tener nuevas fuerzas. Y otra parte nos dice que se levantarán como alas de águila. El águila dice que al momento de volar, él, ¿qué hace? Espera esa corriente de aire para poder levantar sus alas y que el aire lo lleve a donde sigue esa corriente de aire, ¿sí? Y así nosotros, si nosotros esperamos en Dios, Él nos va a llevar a donde Él nos quiera llevar. Vamos a levantar nuestras alas y vamos a permitir que Él nos dirija, ¿sí? Porque todo lo que Dios quiere para nosotros son cosas buenas. Entonces, también dice que van a correr. Entonces, si nosotros somos renovados, si somos renovados en la presencia del Señor, entonces vamos a tener presente que el estar en Dios, vamos a tener ese gozo y a través de Él vamos a tener fuerzas, ¿sí? Entonces, si nosotros permitimos que Él obre en nuestras vidas, si permitimos que Él se encargue de nosotros y nosotros se lo pedimos, Él lo hace. Él nos da esas nuevas fuerzas para poder continuar. También menciona el texto que caminarán.
aquí dice que pues para poder emprender ese vuelo, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que caminar. Primero tenemos que caminar. ¿Y a qué se refiere espiritualmente? Bueno, pues es dar ese paso de fe. Si tú no te has acercado a Dios, si tú dudas en que Él exista, déjame decirte que Él existe. Déjame decirte que a través de Él tenemos esperanza. Y aquí eh, nos invita a que podamos confiar en Él. En Él tenemos esa esperanza. Y si nosotros damos ese paso de fe, de creer en Él, de que Él nos va a dar esas fuerzas, entonces nosotros vamos a ir caminando juntamente con Él, con esas fuerzas que Él nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, para poder caminar, tenemos que orar o platicar con Dios. ¿Qué tenemos que hacer más? Leer la Biblia, leer su palabra. A través de ella, pues Él nos habla. Si nosotros no la leemos, no vamos a saber qué es lo que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? También tenemos que ir a la iglesia. A veces podemos leer nuestra Biblia y no podamos comprender. Y la iglesia, pues la iglesia o el templo, podemos acudir a ese lugar y quitarnos de esas dudas que podamos tener, ya que a través de ir a ese lugar, pues podemos aprender cosas, podemos quitarnos dudas y podemos preguntar si tenemos alguna inquietud o cosas de las cuales no entendamos. Y bueno, a través de eso, pues ir dando esos pequeños pasos, ¿verdad? Decirle a nuestra familia cuánto les amamos, incluso realizar actos de servicio. Todo eso nos va a llevar a caminar de manera espiritual para después poder correr y después levantar nuestras alas y dejarnos llevar por nuestro Dios. Y bueno, como punto número 3, obteniendo fuerzas. Aquí en el texto 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, aquí nos dice que si tú no tienes ninguna fuerza, ya estás tan agotado, ya estás tan con esa aflicción, con ese cansancio, aquí dice que Él va a multiplicar tus fuerzas si no tienes ninguna, que te va a dar esfuerzo, aún más fuerzas si estás cansado. Entonces aquí podemos ver una vez más de que Él nos va a dar esa fuerza para continuar, ¿sí? Quizá estemos pasando alguna enfermedad, porque incluso el tener una enfermedad te cansa el estar tomando esos medicamentos. Llega un momento en el que te fastidia, en el que te aburres y ya no lo quieres hacer. Puede ser también que estés cansado de que trabajas y trabajas para poder levantar tu casa y ves que no hay un avance, que tu casa sigue igual. Te cansas de esa situación, te puedes cansar incluso de que pues tu hijo está en una situación de adicción y tú por más que le ayudas, no hay un cambio. No hay un cambio, te cansas de la situación, porque para aquellos que pasan esta necesidad, no tan solo la pasa a la mamá, sino que toda aquella familia que se encuentra alrededor de aquel adicto. Entonces es un cansancio también por parte de aquellas personas que quieren ayudar a aquel joven o aquella mujer que se encuentra en esa situación de adicción. Es una situación en la que te cansas. Pero aquí nos dice que Él nos va a multiplicar las fuerzas. Entonces, el esfuerzo va a venir cuando se acaban esas fuerzas, ¿sí? Entonces,
Y esforzarse va a ser continuar avanzando. Si nosotros nos esfuerza Dios, vamos a seguir avanzando. Entonces, después de que nos agotemos nuevamente, Dios va a multiplicar nuestras fuerzas. Y bueno, en esta noche, pues yo quiero invitarte a que pongas tu confianza en Dios, a que esperes en Él, a que le platiques todas tus necesidades, todos tus problemas, todo aquello que sientes que ya no puedes más. Muchas de las veces están cansados, que los lleva a una situación en la que desean quitarse la vida por las necesidades que pasen. A veces son deudas que quisieran no tenerlas o terminar, y muchas de las veces los intereses suben, suben, suben y te desesperas. Entonces te cansas de trabajar para estar pagando una deuda que no le ves fin. Te cansas de esa situación que muchas de las veces lo que quieren es ya quitarse la vida. Entonces hay muchas situaciones que nos pueden cansar, pero en esta noche yo te invito a que busques a Dios, busca a Dios y vas a ver cómo Él responde a ese llamado, o cuando tú le busques, Él va a estar ahí inmediatamente escuchándote, escuchando cuál es la necesidad que tú tienes. Y bueno, también otra cosa que tenemos que hacer es de que para que no se nos junte el trabajo hay que ser diligentes. No hay que dejar que esas tareas, ese trabajo pues se nos junte, para que no podamos después ver todo ese trabajo y tener una mayor carga. Entonces vamos a ser diligentes, ¿verdad? No hay que dejar que se acumule ese trabajo. Y bueno, descansemos y busquemos a Dios. Descansemos en Él y Él va a renovar nuestras fuerzas. Así que amigo, amiga, donde quiera que tú estés y me estés escuchando en esta noche, pues yo te invito a que cierres tus ojos y que pidas a Dios para que Él sea quien te ayude. Quizá tu familia, tu vecino, quizá no haya nadie quien te pueda ayudar de la forma en la que Dios te va a ayudar. O quizá muchas veces podamos pedir ayuda y no te den esa ayuda, pero en Dios vas a tener esa ayuda, y eso es algo seguro. Así que en esta noche yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que Él sea quien sea tu ayuda y quien te dé fuerzas cada día. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque a través de estas palabras tú nos dices de que te busquemos, Señor, para que tú nos des esas fuerzas. Y en esto pues vemos de que tenemos esperanza en ti, tenemos esas fuerzas, Señor, si te la pedimos. Y en esta noche, Padre amado, pues yo quiero pedirte por todos aquellos, Señor, que se encuentran en una situación en la que están cansados por la vida, están cansados, Señor, porque tienen algún hijo o algún familiar en situación de adicción, Señor, una situación en la que ya los llevó, Señor, a ese cansancio, Señor, a ese cansancio por luchar por sus propias fuerzas, de que luchan y no ven un cambio. Señor, yo te pido por todos aquellos, Señor, que han pasado por injusticias y que están cansados de ver no tan solo esa injusticia en sus vidas, sino también en su alrededor. Te pido, Señor, que tú les des esas nuevas fuerzas, que ellos puedan confiar en ti, Señor, que ellos puedan, Señor, clamar a ti y pedir, Señor, esas fuerzas que tú nos das, una fuerza que no se acaba, Señor, sino que cada día, Señor, pues tú ves nuestra necesidad, y mientras te busquemos, Señor, pues tú nos renuevas
cada mañana, Señor, que tú nos prestas vida. En esta noche, Señor, yo pongo en tus manos a cada ama de casa que está cansada, Señor, de que tiene que trabajar para sus hijos, Señor, que tiene que trabajar incluso, Señor, en sus hogares por esa situación que estén pasando, Señor. Te pido por aquellos varones, Señor, que también están cansados de tanto trabajar y trabajar, Señor, y que pues no hay, Dios mío, en vista algo que ellos puedan, Señor, ver ese esfuerzo que están haciendo. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes cada día, que ellos, Dios mío, se dispongan en buscarte para que tú renueves sus fuerzas cada mañana, Padre. Así también por los jóvenes, por los adolescentes, incluso por los niños, Señor, que puedan sentir cansancio por la situación que estén pasando en casa. Quizá pueda haber, Dios mío, una falta de economía, que están cansados de vivir en la pobreza, que están cansados de no tener que comer, Señor. Yo te pido por todos aquellos, Padre Santo, que tú les ayudes, que tú les suplas, Señor, y que ellos puedan ver en ti, Señor, pues todo todas esas bendiciones abundantes, Señor, porque no solamente tú nos esfuerzas, sino que también, Dios mío, nos bendices, nos suples, Señor, cada necesidad que podamos tener en esta noche, Padre. Pues yo pongo, Señor, a cada uno de ellos en tus manos, Padre, para que ellos puedan ver, Dios mío, pues el amor que tú tienes hacia cada uno, de cómo tú les amas, Señor, a cada uno de ellos, a pesar de que quizá alguno no te pueda conocer, pero sabemos que tú les amas, Padre. Así en el nombre de tu Hijo Jesús amado, yo te lo pido, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, amigo, pues así en esta noche yo te invito a que le busques a Dios y que le pidas aquella necesidad por la que estás pasando. Y bueno, así pues te doy gracias por escucharme. Que Dios te bendiga en esta noche.